deben de saber y conocer para poder manejar al paciente una vez que llega frente a nosotros, ya sea por el servicio de emergencia o consulta externa. Cuando hablamos nosotros de asma bronquial, tenemos que pensar en que esta es una enfermedad heterogénea, generalmente caracterizada por la inflamación crónica de las vías respiratorias. En las vías respiratorias se está refiriendo a algo bronquial. Los síntomas respiratorios que la van a caracterizar si es compromiso de algo bronquial, entonces quiere decir sibilantes, ¿no? Entonces, por la característica de esta en particular. Dependiendo del grado de obstrucción que vaya a haber, entonces la dificultad respiratoria se va a presentar. Esta dificultad respiratoria vamos a ver después en los signos clínicos que se van a manifestar con el incremento de la frecuencia respiratoria y la utilización de los músculos articulares. Se caracteriza también por opresión en el pecho, por el estrés y tos. Tos que al inicio es lenta, de presentación nocturna y que después se va a hacer productiva. Va a variar en el tiempo y en la intensidad junto con la alimentación, la limitación del flujo aéreo, sobre todo respiratorio. Entonces no tenemos problema en la inspiración, sino en la expiración. De grado variable en todo caso, lo que es importante es que hay que ver si brilla, que hay otra patología similar, que es el ECO y el CRS. Esta es una enfermedad prevalente en nuestra población del 5 al 20%. El 70% de los niños padecen de otras enfermedades atópicas. Quiere decir que vamos a encontrar fenotipos en esta enfermedad y hay una en particular que va a predominar. 70% entonces asma va ligada a 70% de niños con problemas de tipo atópico. 96% presentan factores desencadenantes. Está presente en cualquier sexo, edad o nivel socioeconómico. Las infecciones virales son implicadas en la mayoría, en el 80% de exacerbaciones de niños con asma. Vamos a encontrar que previo a la crisis que pueda presentar van a haber cuadros virales. El rinovirus es el identificado con mayor frecuencia en el grupo etario de 6 a 17 años de edad y menor frecuencia en lo que es lactantes y preescolares. Hay otros virus que pueden desencadenar el problema y acompañarse sin ansia. Sí, el virus sincitial respiratorio, enterovirus, coronavirus. 300 millones de personas padecen de estas 316, entre 10 al 18% son adultos y lo que nos interesa es que el 15% son niños. Se va a presentar el 25% en el primer año de vida y el 50% en el segundo año. Es una enfermedad crónica más frecuente de la infancia. Entonces les hablaba de los fenotipos. Hay 5 fenotipos: asma ligada a alergia, asma no alérgica, asma de inicio tardío, asma con limitación al flujo aéreo, asma convulsiva. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En el caso del asma alérgica, que es la más común, a menudo se va a iniciar en la infancia y se va a asociar a antecedentes de enfermedades alérgicas, dentro de las cuales vamos a considerar a la dermatitis atópica, dermatitis alérgica, dermatitis seborreica, dentro de las más frecuentes. Se relaciona la presencia de inflamación eosinofílica en las vías aéreas y los pacientes van a
¿Aló? Baja. ¿Aló? Creo que... Ya. Entonces, estos tienden a no ser alérgicos y a menudo van a necesitar dosis superiores a inhaladores, en este caso el salbutamol, que es el beta 2, y son relativamente refractarios al tratamiento con corticoide, ¿no? Entonces, tienes asma con limitación fija del flujo aéreo. Algunos pacientes con asma de larga evolución la van a desarrollar. Se cree que se debe a un remodelado de las paredes de la vía aérea, ¿no? Entonces ahí viene la teoría de la remodelación. Y tienes el otro grupo que es asma con obesidad. Estos pacientes van a desarrollar síntomas respiratorios prominentes y escasa inflamación eosinofílica de las vías aéreas. ¿Cuáles van a ser los factores que afectan el desarrollo y expresión de esta? Van a estar ligadas a factores del huésped, entonces características propias de esta, en las cuales pueden estar relacionadas a alergia o a no alergia, de acuerdo a la fenotipia. Genéticos, que vamos a ver qué cromosomas son las que están comprometidas, cuadros de atopía, hiperreactividad de la vía aérea, inflamación de la vía aérea, obesidad y sexo. Cuando hablamos de factores del huésped, entonces si hablamos de genética, es poligénico, entonces quiere decir que hay varios cromosomas, como les había mencionado. Dentro de esto está el cromosoma 5, el cromosoma 17 y 19, dentro de los locos que puedan tener estos, ¿no? Entonces, como ven en la diapositiva, son diferentes brazos que van a estar afectados, y en el caso, por decir, del 17Q, del 12-17 y el Q21, se asocia a un doble riesgo de sibilancia recurrente. En el caso del 19Q13, codificado para que exista una variación en la remodelación de la vía aérea. Cuando hablamos de atopía, este es uno de los principales riesgos para desarrollar asma. Los asmáticos por lo común padecen de otras enfermedades atópicas, como también ya había mencionado, rinitis alérgica en un 80% y dermatitis atópica. Esto es importante considerarlo para el tipo de tratamiento que después vamos a elegir en el paciente asmático, ¿no? Cómo es que vamos a combinar la múltiple terapéutica que existe en estos. En países desarrollados se puede identificar atopía en 40-50% de la población. Entonces habíamos visto que hay enfermedades correlacionadas a asma bronquial, rinitis alérgica, la rinoconjuntivitis atópica, que se caracteriza porque el niño continuamente está friccionándose los párpados, la dermatitis atópica, ¿no? Las lesiones que van a presentar ellos múltiples con características maculopapulares eritematosas, pruriginosas, dermatitis de contacto en relación al roce de algún elemento en particular, el cual puede ser metal, por ejemplo, prurigo infantil, que generalmente vamos a encontrar las lesiones en miembros inferiores, van a encontrar máculas hipercrómicas, las manchitas que pueden quedar ahí después que se ha presentado la lesión, porque la lesión inicial es de característica vesicular, ¿no? Son induradas, y como digo, generalmente la distribución es en miembros inferiores donde las vas a encontrar, ¿no? La intolerancia alimentaria, acá es interesante también un poquito considerarla, porque hay algunos pacientes en particular los cuales los cuadros van a estar ligados a algún alimento en particular. Generalmente estos son aquellos que van a contener de repente colorantes, ¿no? y alérgenos, como el caso de los cítricos, tienes los mariscos, el durazno que puede condicionar, la avena misma que puede condicionar un cuadro de estos, ¿no? Pero solamente lo vamos a correlacionar cuando veamos evidencia del alimento que ingresa
en este caso en el paciente, ¿no? Y la producción del broncoespasmo. ¿Cuál es la triada atópica? Dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma bronquial. Entonces son estas de las cosas más frecuentes que se van a presentar. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas en todo caso de atopía? Dentro de estas yo les menciono varias. La inmunoglobulina E, que es uno de los exámenes que solicitamos con frecuencia, la podemos pedir a partir de los 6 meses de edad, pero esta es poco sensible y es poco específica. En el caso de los eosinófilos en sangre, que lo podemos ver nosotros en un hemograma, ¿no?, es también poco sensible y específica. ¿Qué nos va a guiar mucho mejor en relación a esta patología? Es el prick test y el RAS test. En el caso del prick test, esta es una prueba cutánea en la cual vamos a ir colocando alergenos en pequeñas cantidades en la cara anterior del brazo y vamos a ir midiendo las pápulas, las reacciones que van a haber. Esta es mucho más sensible y específica, ¿no? En el caso del RAS test, es una inmunoglobulina E específica para cada alergeno y es una prueba también sensible y específica. Vamos a encontrar marcadores de inflamación para el monitoreo de la inflamación del asma, porque sabemos que va a haber una cascada que se va a activar, que no es la de los AINES, en los cuales va a haber va a haber una migración de las células cebada con liberación de histamina. Vas a tener leucotrienos que van a migrar en esta zona, ¿no? Hay eosinófilos. Determinación de células en esputo inducido es otro de los marcadores de inflamación que podemos utilizar, y medición de concentración de óxido nítrico en el aire inspirado. ¿Cuáles son los factores ambientales que condicionan un problema de broncoespasmo, de asma? Alergenos, los más frecuentes en el hogar son el polvo, animales. En animales estamos hablando de los ácaros o la caspita que puede existir en la piel, no en sí el pelaje como tal, las cucarachas, hongos, levaduras, los ácaros en las alfombras, que van combinadas por acción de la humedad y que penetran en cada una de las fibritas pequeñas, y el hacinamiento, ¿no? Fuera del hogar, polen, moho y smog. En el caso del polen, más está en relación a los cambios estacionales. Entonces quiere decir que en las épocas de otoño e invierno es mucho más frecuente que se vayan a presentar los cuadros de crisis asmática, ¿no?, por esta causa. Alergias ocupacionales, cuando están expuestos a pinturas. Entonces consideramos esto porque parte de la historia clínica, dentro de los antecedentes epidemiológicos, debemos de preguntar si hay existencia de estos factores para poderlo proteger de una nueva crisis o de que siga presentándose las manifestaciones en relación al compromiso del árbol bronquial. Entonces, si yo tengo mis vecinos que de repente tienes una ferretería con venta de pinturas, o de repente hay una mecánica donde vas a tener baterías o utilización de gasolina, esas olores que van a despedir van a condicionar que el paciente continuamente esté enfermo. Infecciones virales, también ya habíamos visto que es uno de los causantes de esta. Entonces, por lo tanto, hay algunas enfermedades virales, sobre todo en relación a las respiratorias, que deben recibir vacunas, ¿no?, el esquema de vacunación en los primeros años de vida, ¿no? Estrés también es un factor. Hay muchos chicos en los cuales el hecho de padres separados, una familia disfuncional o un problema que pueda existir en casa van a generar el problema de broncoespasmo. La dieta que ya habíamos visto, y el paracetamol podría ocasionar también, ¿no? En relación a la fisiopatología, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar? Una inflamación precoz y una inflamación tardía. En el caso de la inflamación precoz, esta tiene una duración de 2 a 3 horas y es modulada por la inmunoglobulina E, que activa los mastocitos y las vías respiratorias, produciendo histamina, la cual provoca broncoespasmo, hipersecreción de moco por las células caliciformes responsables de
la sibilancia y la hipersecreción bronquial. En el caso de la inflamación tardía, esta va a ser modulada por los eosinófilos que llegaron al intersticio de la vía respiratoria por secreción de la interleuquina 5 y otros responsables de la inflamación y edema. Va a haber reactividad de la musculatura lisa y remodelación bronquial. Esto se traduce en espasmo del músculo liso bronquial, edema, congestión vascular, obstrucción de la vía, hipersecreción bronquial, atrapamiento aéreo. Va a haber reducción del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, la capacidad expiratoria forzada, un flujo expiratorio máximo, aumento del volumen residual, desigualdad entre la ventilación y la perfusión y un PCO2 que va a tender a ser bajo. En el cuadro clínico, entonces lo que les había dicho, inicialmente una tos seca que luego se va a hacer productiva por la fisiopatología de la enfermedad. Dependiendo del grado de obstrucción, el silbido en el pecho se va a ir haciendo cada vez más fino hasta el punto que la obstrucción sea mayor y poderse volver un tórax silente. La dificultad respiratoria va a estar en relación al grado de la obstrucción que pueda presentarse. Mientras mayor sea esta, va a aparecer la opresión torácica, y en el examen clínico nosotros nos vamos a abocar a buscar las sibilancias y los signos de la dificultad respiratoria, como la taquimia, los tirajes, el aleteo nasal y el desbalance tóraco-abdominal. Es de más decir que el orden de la aparición de los tirajes: primero tienes el tóraco-abdominal, tienes el intercostal, supraesternal y por último es el aleteo nasal. En la medida que haya el grado de obstrucción, entonces vamos a encontrar cianosis, que la vamos a poder objetivar en los lechos unguiales o en perioral. ¿Cómo es que nosotros vamos a establecer el diagnóstico? Con pruebas funcionales, tales como la espirometría y la flujometría. Y vamos a correlacionar también los niveles de oxígeno, ¿no? ¿Cómo es que está? Entonces vamos a seguir viendo las diapositivas. Debemos considerar también el índice predictivo de asma, que lo vamos a utilizar sobre todo en aquellos niños menores de 3 años, para lo cual hay criterios mayores y hay criterios menores. En estos criterios mayores consideramos el diagnóstico médico de asma en alguno de los padres. Entonces buscamos antecedentes, si alguno de los padres sufre de asma, si hay antecedente de dermatitis atópica y si ha habido sensibilización a algún aeroalergenio anteriormente. En relación a los criterios menores, es las sibilancias, pero que no están relacionados con un proceso respiratorio, llámese una rinofaringitis. O sea, se supone que de esa sibilancia debe ser algo de inicio brusco. Eosinofilia en sangre periférica mayor del 4%, sensibilización alérgica a la leche, huevo o cacahuate. ¿Cuándo vamos a considerar un IPA positivo? Cuando tenemos más de 3 episodios recurrentes de sibilancias durante el año anterior, o hasta los 3 años de edad, más un criterio mayor o 2 menores. Si nosotros tenemos un IPA positivo, esto va a suponer que va a haber 7 veces mayor riesgo de desarrollar asma, ¿no?, en la edad escolar que en los niños con un IPA negativo. Entonces, a considerar en el momento de la confección de la historia clínica. ¿Qué otro dato más es importante conocer? Tenemos 2 formas de poder evaluar al niño que tiene dificultad respiratoria por esta causa, y para ello vamos a determinar el grado de severidad. En el caso de los menores de 5 años vamos a utilizar el Birman y Pearson, y en el caso de Birman y Pearson consideraremos la frecuencia respiratoria, la presencia de sibilancias, si hay cianosis o el uso de la musculatura.
Como ustedes ven, cada uno de estos ítems tiene un puntaje de 0 a 3. La sumatoria de estas me va a poder decir, en todo caso, de 0 a 5 si es leve, de 6 a 8 si es moderada o si es severa, de 9 a 12. ¿Listo? El GINA también establece una escala en la cual podemos considerar algunas cosas más, como es en el caso de ellos también, de acuerdo al grado de gravedad, ya sea leve, moderado o grave, van a considerar y le van a dar una puntuación. Acá vas a evaluar disnea y en qué momento se presenta esta, cómo es que habla, por decir en el caso de leve, con frases largas. Si tienes un moderado, frases cortas, o si tienes graves, ya no va a poder hablar en una forma corrida, entonces solamente de repente por ahí va a ir contestando con palabras sueltas lo que le vayas preguntando o te quiera comunicar. Evaluamos también el estado de conciencia, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. En pediatría para nosotros es muy importante conocer cuáles son las frecuencias cardíacas y las frecuencias respiratorias de acuerdo a las edades que estos tengan, porque ello nos va a permitir evaluar mejor y poder establecer estos scores dependiendo de la patología que puedan tener. El uso de la musculatoria, de los músculos accesorios y retracciones y la sibilancia, ¿no? Entonces, ¿qué considera más el GINA? Te va a considerar la valoración de la presión alveolar del oxígeno, ¿no? Y la presión alveolar del CO2. Entonces tienes valores en los cuales puedes ir viendo si es, por decir, en el caso de la presión alveolar del oxígeno mayor al 95%, estaremos hablando de algo leve, un compromiso del 91 al 95% de algo moderado, y si es menor del 90% de algo ya severo, ¿no? Y el mismo ejemplo para el caso de la presión alveolar del CO2. En el caso de los mayores de 5 años utilizamos el score pulmonar. El score pulmonar, entonces aquí vamos a considerar la frecuencia respiratoria, las sibilancias y el uso del ECMO, el esternocleidomastoideo, a diferencia del otro que teníamos como adicional tirajes y cianosis, ¿no? En este caso también la puntuación es de 0 al 3 y vamos haciendo las sumatorias. En el caso de las sumatorias, igualito, vamos a ver el grado de gravedad leve, moderado y severo. Estas se pueden correlacionar al flujo expiratorio pico, al FEP y a la saturación de oxígeno, como vemos aquí en el cuadrito inferior. Si yo tengo, por decir, una puntuación de 0 a 3, tendré un FEP menor del 80% y una saturación del 94, menor del 94%. Si estoy hablando de una moderada, una puntuación de 4 a 6, con un FEP de 60 a 80% y una saturación de oxígeno de 91 a 94%. Y se supone que ya esto es grave si yo tengo un score de 7 a 9 con un FEP menor de 60 y una saturación de oxígeno menor del 91%. Este es un cuadrito para que ustedes vean la valoración y es casi similar al anterior, ¿no? Solamente que está reordenado de una forma diferente, ¿no? Cuando hablamos entonces, ahora vamos a ver lo del FEP y la espirometría. En el caso de la espirometría, mide la severidad, reversibilidad y variabilidad de limitación al flujo de aire. Entonces acá debemos de considerar dos conceptos. Uno es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y lo otro es la capacidad vital forzada. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo equivale al aire exhalado del pulmón de manera forzada durante el primer segundo después de una inspiración máxima. Y en el caso de la capacidad vital forzada es el volumen de aire exhalado en una maniobra expiratoria
¿no?, de esfuerzo que previamente ha habido una inspiración máxima. Entonces yo voy a correlacionar y voy a sacar el FEP1 sobre la capacidad vital forzada, y esta debe ser igual a 80%. Si yo tengo un valor menor de esto, entonces estamos hablando de una reducción. Cuando hacemos estas espirometrías, para lo cual vamos a tener que utilizar un aparatito que es el espirómetro, nosotros debemos realizar la prueba bajo dos formas, ¿no? Una es sin estimulación y otra con estimulación. En el caso de la estimulación va a ser con un la utilización de un broncodilatador, que en este caso es el salbutamol. Entonces, las respuestas que me puede dar una espirometría me puede hablar de un patrón obstructivo, que es en el caso del asma, o un patrón restrictivo. En el caso del obstructivo, si es que yo aplicándole el salbutamol veo una variación, una mejora en la respuesta del 12% del inicial, entonces estoy hablando de que esto sí se está tratando de un asma y esto tiene un patrón de tipo obstructivo. La flujometría. Entonces para eso tenemos el flujómetro, un aparatito en el cual vamos a medir la velocidad máxima de flujo y va a servir para diagnóstico y monitoreo. Este aparatito, que es como si fuera una cornetita, lo que hacemos es soplar al paciente, va a tomar aire lo máximo que pueda y va a expirar lo máximo que pueda, soplando a través del flujómetro. El flujómetro tiene una especie de reglita que va a ir subiendo a medida que él va a ir soplando. Va a salir un valor. Ese valor que salga, le voy a hacer la misma operación de soplar 3 veces, voy a ir cogiendo las medidas, voy a sacar el promedio de las 3 y eso me va a dar una cantidad de X. Esa cantidad de X está en correlación a la talla del niño. Entonces, para lo cual hay tablas en las cuales nosotros vamos a revisar, y en esas tallas, de acuerdo a la talla, vamos a encontrar un flujo expiratorio que corresponde al 100% y lo vamos a comparar con el obtenido. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces te dice a ti, si yo determino el FEP 2 veces por día a lo largo de 2 semanas y yo observo una variación mayor del 20% diurno o mejoría mayor del 20% luego de la utilización del broncodilatador inhalado, eso quiere decir que estamos hablando de un cuadro de asma. Entonces para eso me va a servir también la flujometría si es que yo no tuviera a la mano una espirometría. Entonces, la medición del grado de obstrucción bronquial lo podemos hacer por espirometría o el FEP. En el caso del FEP es fácil, tiene una buena correlación con el FEP1, es una herramienta muy útil, valora la gravedad y valora la respuesta al tratamiento. ¿Cómo correlacionamos los niveles de oxígeno? O sea, la saturación de oxígeno con gasometría arterial. Entonces, la saturación de oxígeno, si yo tengo una saturación de oxígeno con pulsoxímetro de 99 a 100%, este equivale más o menos en gasometría arterial a 98 a 100 milímetros de mercurio. Si tengo una saturación de oxígeno menor de 95%, entonces quiere decir que ya estoy con un valor menor de 80 y estamos hablando de hipoxemia. Y si tengo un valor de saturación de oxígeno menor de 90, se compara con una gasometría arterial de menos de 60 milímetros de mercurio y ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Entonces, esto para correlacionar el score pulmonar, que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, en el caso de leve, con una saturación mayor del 94%, de 4 a 6 en el score, con una saturación de 91 a 94%, grave de 7 a 9, con una saturación de oxígeno menor del 91%. ¿Podemos hacer pruebas de provocación bronquial positiva? Sí. Para eso, debe haber una reducción del FEP1 respecto al valor basal mayor del 20% con una dosis estándar de metacolina o de histamina, ¿no? Entonces, con una exposición a hiperventilación
estandarizada con solución salina hipertónica y manitón. Entonces, si yo empleo esta prueba y suceden estos cambios en relación al porcentaje, vamos a hablar de una prueba de provocación bronquial positiva. Otro elemento que nos va a ayudar es la radiografía de tórax cuando tenemos un paciente, ¿no? Para lo cual vamos a tener que encontrar los signos de atrapamiento de aire. Estos signos de atrapamiento de aire van a considerar el ensanchamiento de los espacios intercostales. Entonces, entre costilla y costilla se va a ampliar. A la hora que nosotros vamos a ver la placa, vamos a contar el número de espacios intercostales, y esos espacios intercostales deben ser mayor de 8. ¿No? Entonces estamos hablando ahí de un pulmón que está hiperinsuflado. La forma de la trayectoria de las costillas, ¿no? Entonces, para esto consideraremos la horizontalización de los arcos costales, el aplanamiento y el aplanamiento del diafragma. ¿Cuáles van a ser las complicaciones más frecuentes en los pacientes asmáticos? Entonces, si yo tengo un pulmón que está hiperinsuflado, lo primero que puede hacer es romperse. Entonces, al romperse se va a pegar y eso va a ser la atelectasia. Puede hacer también un neumotórax. Atención, si la pleura, en este caso no la parietal, la visceral se rompe, va a ser un enfisema subcutáneo y a la larga puede producir, siendo un cuadro inflamatorio crónico, puede fibrosarse, ¿no? Y causar una fibrosis de tipo pulmonar. En el caso del tratamiento, nosotros tenemos que abocarnos a prevenir, y en ese prevenir es considerar los factores predisponentes, ¿no? Entonces, luego de ello debemos clasificar y evaluar y ver qué medicamentos vamos a utilizar y qué otras medidas a tomar. Dentro de estos, entonces, si en mi génesis de esta patología lo que estoy encontrando es broncoconstricción, pues lo primero que debo de hacer es apertura a la vía aérea. La vía aérea la voy a tener que hacer con la utilización de un beta-2 adrenérgico. Entonces, para esto se activan los receptores beta-2 con un aumento de AMP cíclico intracelular y va a haber relajación del músculo liso. El inicio de acción del medicamento es más o menos a los 5 minutos con un tiempo de duración de 3 a 6 horas. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros los vamos a administrar, dependiendo del grado de severidad, de repente lo tendré que utilizar cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, ¿no? ¿Qué otro tratamiento utilizamos más? Si hay edema y hay un proceso inflamatorio, entonces utilizamos la corticoterapia. Los corticoides van a reducir el número y activación de las células inflamatorias, disminuyendo así eosinófilos, linfocitos T activados, mastocitos, y aumentando la expresión de los receptores de los beta-2. Para la utilización de la corticoterapia, pues vamos a tener diferentes vías para poderla utilizar, que las vamos a escoger dependiendo también del grado de severidad. Si yo tengo algo severo, probablemente voy a tener que utilizar la vía endovenosa. Si yo de repente tengo un leve, puedo utilizar una vía oral, y sabiendo que de repente esta puede hacer su debut, y puedo utilizar corticoterapia en pulsos nada más con un tiempo de duración de 5 días. Pero si estoy hablando de un paciente que persiste con sus síntomas y esto lo está llevando de repente a un compromiso de tipo moderado, ya yo tendré que utilizar un corticoide de tipo inhalatorio, ¿no? Entonces ahí vamos viendo las diferentes vías que podemos utilizar la corticoterapia. En el caso de los anticolinérgicos, como el bromuro de ipratoprio, entonces lo podemos utilizar en 2 casos en particular. Uno, el caso de que potencie la acción del beta-2, en este caso salbutamol. El anticolinérgico va a antagonizar los receptores muscarínicos y de esta manera va a hacer que se relaje la musculatura lisa. Va a inhibir la vasoconstricción vagal por nervios colinérgicos, secreción de moco, ¿no? Entonces lo utilizamos como terapia, como les mencioné, adicional a la utilización del beta-2, o en aquellos pacientes en los cuales yo tenga una patología asociada, como es la insuficiencia cardíaca. Entonces, insuficiencia cardíaca es una patología en la cual también podemos encontrar sibilancia
y en la cual tendremos que discriminar si la sibilancia es neta por problema cardíaco o es que tienes las dos patologías. Si tuvieras las dos patologías, entonces antes de regarte con un beta-2 adrenérgico puedes utilizar uno de estos, pues, ¿no? Los anticolinérgicos. ¿Qué otra medicación podemos utilizar? Son los antileucotrienos. Antileucotrienos también habíamos visto que eran activados durante la cascada inflamatoria. Entonces esto quiere decir que van a inhibir la enzima 5-lipoxigenasa y antagoniza los receptores tipo 1 de la cistenil-leucotrieno. La acción es disminuir la broncoconstricción del músculo liso, la microextravasación e inflamación eosinofílica, disminuyendo la expresión de los mastocitos. El problema con los antileucotrienos es que dentro de su utilización, el tiempo que requieres para que tú veas una respuesta adecuada es bastante prolongado. Entonces, ese prolongado quiere decir que vas a poder conseguir el éxito después de haber iniciado la medicación a la tercera semana del inicio del tratamiento. Y cuando se utiliza este tipo es generalmente durante el tiempo de duración de tratamiento es de 6 meses, ¿no? Un beta-2 actúa mucho más rápido, un corticoide también, ¿no? Los anticuerpos monoclonales anti-IgE van a neutralizar la inmunoglobulina E sérico. Este es un tratamiento muy caro y solo se va a utilizar en pacientes con IgE sérica elevada y un mal control a pesar del uso de corticoides a dosis máxima, ¿no? Entonces, esta es otra opción más que podemos tener, ¿no? Te la pasé la otra vez.